Amén, hermano. Estaba pensando, muchas veces me ha sucedido. Mi primer día, hace 45 años atrás, cuando llegué a la iglesia, era la segunda reunión que se hacía, una iglesia que recién comenzaba, todos eran jóvenes. Hasta el pastor tenía 21 años, un gran hombre de Dios, un hombre de gran corazón. Y Dios me puso en esa congregación hermosa. Y con el tiempo creció mucho, y con jóvenes muy conocedores de la Biblia, pero muy conocedores de la Biblia. Y cuando llegamos ahí, yo llegué con todos mis pelos largos así, y la camisa así desprendida, y empezaron a cantar, ¿no? Y me llamaba la atención, no conocía a nadie, solamente el que me había predicado, miraba ahí todo. Y después empecé a sentir ese gozo, y con el tiempo uno aprende que la alabanza, este tiempo de canto, es la forma que tenemos de expresar nuestra gratitud a Dios, ¿no? Por eso cuando algunos cantan medio bajo tienen poco para agradecer, parece. Pero cuando uno está contento que Dios nos da bendiciones a nuestra vida, a través del canto exaltamos su nombre, y le glorificamos y expresamos nuestra gratitud, que somos dueños de un corazón agradecido a Dios. Y ahora también cuando llegamos ahí estaba el hermano de Tolentino y era su hijo. Yo no le reconocí porque hace 14 años que no le veía, y él me habló por mi nombre, ¿no? Y me trajo muchos recuerdos de aquella primera reunión, y después en tantos lugares que me ha pasado, en los aeropuertos, en diferentes lugares, de gente que me ha venido a hablar. Un día subo en un avión en Guatemala a Costa Rica, y ya he contado esa historia, y habían dos azafatas ahí en el camino. Una era bien de piel morena, alta, y cuando me acerco me dice: bienvenido. Me dice: usted es el pastor Catani, ¿no? Y le digo: sí, yo soy. Me quedé sorprendido. Dice: el domingo estuve en una reunión en Atillos, en Costa Rica, y le escuché predicar ahí. Había más de 300 en esa reunión. Y después, hermano, de que uno empieza a recorrer el camino del Señor, uno tiene que tener buen testimonio, porque en todos los lugares a uno lo van a conocer, ¿eh? A veces cuando estamos ahí comiendo una salteñita en Celina, alguien se acerca a la mesa y dice: ¿usted no es el predicador Catani? ¿No? Hermanos, pero más allá de la mirada de los hombres está la mirada de Dios, que nos mira permanentemente nuestro andar. Y nosotros tenemos que elegir esto de andar con Jesús, porque no hay senda mejor, como hemos cantado en esta mañana. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Y ahí vamos a poner nuestra mirada en el versículo 41. Gran parte de nuestro mensaje va a estar aquí en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 19, verso 41, habla acerca del Señor Jesucristo cuando Él tuvo al alcance de su vista la ciudad de Jerusalén. Y esto dice la palabra: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y en esta última frase está el título de nuestro mensaje: el tiempo de tu visitación. Ese tiempo, en varios pasajes de la Biblia es mencionado, el tiempo de la visita, tiempo de visitación. Es un tiempo especial. Es un tiempo donde Dios interviene en una situación. Esto está relacionado con una profecía que la vamos a revisar algunos minutos.
Pero también esto está relacionado con nuestra propia vida, porque Dios puede visitar nuestra alma, Dios quiere intervenir en nuestra vida, Dios quiere ser parte de nuestra vida y hoy puede ser el tiempo de visitación. Esta palabra visitación, aquí escrita en el idioma griego, esto significa buscar, por ejemplo. Y si pienso en mi vida y Dios, quizás Él me está buscando hoy. Y como hemos cantado recién, Él nos llama por nuestro nombre, ¿no? Él sabe que nos llama por nuestro nombre. La visitación tiene que ver con esto, con búsqueda. Y Dios anda buscando pecadores para que vengan al arrepentimiento. La palabra visitación también tiene que ver con recorrer. Y Dios empieza a recorrer nuestra alma y empieza a encontrar las dificultades, los problemas que enfrentamos. Algunos son verdaderos dramas, problemas que arrastramos durante tantos años, de largo tiempo de nuestra vida. Y el tiempo de la visitación, Dios empieza a recorrer nuestra vida, nuestra historia, nuestros pensamientos. Y Dios va descubriendo que hay varias cosas que tienen que ponerse en orden en nosotros. La palabra visitación tiene que ver con búsqueda, tiene que ver con recorrido y tiene que ver con pasar. También se traduce así como pasar. Y Dios puede pasar hoy por este asiento. Y Dios puede pasar por los corazones de los que nos ven a la distancia, de los que nos escuchan a la distancia. Y Dios empieza a pasar buscando almas que vengan a su conocimiento. Y como hemos cantado recién, puedan decir, alcancé salvación. Alcancé salvación. El tiempo de la visitación. Dios, hermano, quiere intervenir en una vida. El hombre por lo general es de corazón cerrado. El hombre parece como que si fuera un masoquista, le gusta vivir y sufrir en medio de sus problemas. No quiere enfrentar las soluciones para los problemas en su vida. Muchas de la gente que yo hablo relacionado con adicciones reconocen su problema y que viven un verdadero drama, un verdadero calvario. Pero no quieren buscar la solución. No quieren dar pasos para encontrar la solución. Pero Dios quiere intervenir en esas vidas. Dios tiene interés en la vida de las personas, hermano. Pero nosotros tenemos que dar el lugar y empezar a tomar decisiones importantes. Sobre todo cuando entendemos que es el día de la visitación. Es el día de la visitación. Hay un día, hermano, en que Dios me buscó. Ese fue el día 10 de junio del año 1979. La mayoría de ustedes ni había nacido. Ese día Dios me buscó y me encontró. Encontró un pecador perdido, camino al infierno. Y luego vio un pecador arrepentido que confió en Jesucristo como el Salvador. Y comenzó una nueva vida con esa reunión que les conté hace un momento. Dios me buscó, Dios me encontró. Yo tuve un día de visitación. Quizás hoy puede ser su día, el día del encuentro con Dios. Pero volviendo aquí a nuestra profecía, a nuestro texto. Dice el Señor que al ver Él a Jerusalén lloró. Pocas veces le hemos visto llorar al Señor. El escritor de los Hebreos nos cuenta que Él lloró en el huerto de Getsemaní. El Evangelio de Juan nos cuenta que frente a la tumba de su amigo Lázaro de Betania, Él lloró. Y pocas veces más le vemos al Señor llorando. El Señor dice que al ver Jerusalén lloró. Era la ciudad de Dios y allí adentro había mucha gente, gente de corazones cerrados, religiosos, hermanos, que estaban vacíos, líderes religiosos que representaban una religión muerta, llena de hipocresía, que era la religión de los fariseos. Había muchos traidores allá adentro, muchos vendidos al poder de los romanos. En síntesis, hermanos, el Jesús al ver eso lloró, dice la Biblia. Lloró, pero también lloró porque él sabía que le iban a rechazar. Él sabía de la conducta hipócrita de ese pueblo. Y todas estas cosas conmovieron las entrañas de nuestro Salvador. Y al ver Jerusalén, lloró, dice la Escritura. Y ahora él comienza aquí también a un lamento. Y dice en el verso 43 que iban a venir días sobre ellos cuando los enemigos la iban a rodear y la iban a sitiar. Por todas partes la estrecharán. Iba a estar apretujada la ciudad allí por el avance de los enemigos. Y luego, seguido a esto, viene lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal.
Esa entrada triunfal que algunos quizás oyó alguna vez un domingo de Ramos, que fue cuando el pueblo salió a recibir a Jesús, que venía montado en un pollino, en un asna, y la gente ponía mantos y ponía palmas, y la gente gritaba enfervorizada: Hosana el que viene en el nombre de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquello era todo un fervor, era una festividad. Esa entrada triunfal había sido profetizada por Zacarías. El profeta Zacarías, en el capítulo 9 y el versículo 9, él ha dicho allí, hermanos, que a Jerusalén le dice: alégrate, alégrate mucho, hija de Sión. La palabra Sión siempre es Jerusalén. Sión y Jerusalén es lo mismo. Y dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, hijas de Jerusalén. Dice: porque he aquí que tu rey vendrá justo, salvador y humilde, y cabalgando en un asno. Así que ahora estamos frente al cumplimiento de lo que anunció Zacarías, pero también estamos frente al cumplimiento de lo que anunció el profeta Daniel casi 700 años antes. En el capítulo 9, versos 25 y 26, Daniel, dando esa profecía en medio de las 70 semanas que son conocidas, él dice que hasta la venida del Mesías príncipe. Y el Mesías príncipe es el Señor Jesucristo entrando en Jerusalén, montado en ese pollino de asno. Y luego habla en el 9:26 de Daniel, dice: y le quitarán la vida al Mesías, mas no por sí. O sea que él ya anunciaba su muerte en ese lugar. Ahí estaba la celebración, ahí estaba la gente en medio de una gran algarabía, el Señor entrando sobre el lomo de un pollino, de un asno pequeño. Todos le miraban, no estaba como el gran conquistador que venía en esos corceles blancos ahí, en un animalito humilde, en una bestia de trabajo. Y de pronto, hermanos, aquel clima iba a cambiar. A las pocas horas, ese pueblo que le dio la bienvenida le iba a empezar a traicionar. En las sombras empezaron a tramar la muerte del Señor. Allí uno de sus discípulos, el mismo Judas Iscariote, fue el que aceptó de recompensa 30 piezas de plata para entregarle. Se aprovechó de que la Pascua se iba a celebrar. El Señor estaba con sus discípulos. Instauró la Pascua, le enseñó el significado del pan y de la copa. Y luego dice el Evangelio que habiendo cantado el himno, que generalmente era el Salmo 118 en su segunda parte, dice: se fueron al monte de los olivos. Allí el Señor le invitó a sus discípulos para orar. Dice la Biblia que tomó distancia de un tiro de piedra y a la hora los encontró a todos dormidos. Eran bien bautistas esos discípulos, parece. Todos dormidos, no pudieron ni orar una hora. Y el Señor los despertó y fue y siguió su oración. Puesto sobre sus rodillas, dice que oró intensamente. Y empezó a sudar gotas de sangre allí en el huerto de Getsemaní. Y de pronto se levanta de la oración y aparece en la escena una turba encabezada por Judas el Iscariote. Una cantidad de maleantes, de gente ociosa, venían con palos, con espada, con linterna. Y apresaron al Señor. Y luego le llevaron a Anás y al Caifás. Y luego fue a Pilato. Y Pilato lo envió a Herodes. Y Herodes lo volvió a enviar a Pilato. Y ahora sí cuenta el Evangelio cuando estuvo frente a Pilato. Observe conmigo aquí, Evangelio de Lucas. Capítulo 23 ahora. Lucas 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 13. Dice la palabra de Dios, hermano: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí que nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio.
Y les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron, y entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó en aquel día al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Encontramos en este tramo de la Escritura el espíritu cambiante del hombre, de la algarabía al desánimo, de la fidelidad a la traición. Esta misma multitud que ahora gritaba: crucifícale, crucifícale, fueron los que días antes, horas antes, estaban diciendo: bendito el que viene en el nombre de Dios. Y esta gente estaba tomando una decisión equivocada. Y pasan los años y pasan los siglos y el hombre no aprende y se sigue equivocando en sus decisiones. Este pueblo abrazó a Barrabás, que era un homicida, un delincuente, asesino, y la gente dice: suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y Pilato, con su habilidad de político para quedar bien con el pueblo, dice: ¿y con Jesús qué hago? Él conocía la respuesta. Y la multitud enfervorizada ahora gritaba: crucifícale, crucifícale. En otras palabras estaba diciendo: sométele a la muerte más humillante, sométele a la muerte más dolorosa y más vergonzosa. Como bien cantamos en este lugar, en la vergonzosa cruz, donde murió nuestro Jesús. Y ahí estaba la multitud, ahora pidiendo crucifixión. Pero este pasaje nos invita a una reflexión. ¿Qué clase de decisión estamos tomando en nuestra vida? ¿A quién estamos abrazando? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Cuáles son los principios, la conducta de vida que estamos llevando? ¿La de Jesús o la de Barrabás? ¿Estamos equivocando en nuestra vida? Porque este pasaje, hermano, es la antesala de la tragedia del pueblo judío. Dice la palabra de Dios, hermano, en el Evangelio de Mateo. No es necesario que busque, solo para recordarle. Dice en el capítulo 27 y el verso 25. Cuando estaba enfrente a Pilato, Lucas no lo menciona, eso lo menciona Mateo 27, 25. El pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Otra vez, esto es lo que dice Mateo 27, 25. Dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, lo que el pueblo estaba diciendo, hermano, dice: si se nos equivocamos, que venga un castigo sobre nosotros y sobre las futuras generaciones. Y ese castigo llegó, hermano, porque luego ellos fueron dispersados. Y luego, hermano, estuvieron 2000 años, casi 2000 años sin ser una nación. Recién el 14 de mayo de 1948 volvieron a ser nación. Recién en esa fecha. El 14 de mayo de 1948. Mire, casi 2000 años estuvieron pagando el error, deambulando por el mundo sin ser una nación, sin tener un suelo patrio. Y ahora lo tienen y ya ven en las noticias todos los conflictos que tienen. Y todo comenzó con el rechazo, con el desprecio de Jesús. Todo comenzó con esa mala decisión. Se quedaron con Barrabás y decidieron crucificar a Jesús. Ahora mire, hermano, lo que habíamos leído allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, dice que iba a ser Jerusalén sitiada, iba a ser Jerusalén estrechada, iba a estar puesta en apuros, y esa fecha estaba cercana. Ya les contaré, sucedió 40 años después, la tragedia para Israel. Pero un poquito más aquí en la palabra, aquí en el Evangelio de Lucas también. Vea cómo dice aquí, capítulo 23, verso 27. Lucas, el capítulo 23, verso 27. Ya habían decidido crucificar al Señor. Ya le iban a llevar al Gólgota, lo que nosotros llamamos el Monte Calvario o el Monte de la Calavera. Y él iba llevando la cruz en el tramo que se conoce como la Vía Dolorosa. Y dice así Lucas 23, verso 27. Y le seguía gran multitud del pueblo
y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y aquí les da esta profecía, la misma del capítulo 19. Asediada Jerusalén, acechada. Las mujeres lloraban cuando lo llevaban a Jesús en la cruz. Y él alcanza a mirarles y decirles: no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por vuestros hijos. Y les dice: muy felices, bienaventuradas las estériles, es decir, las que no podían ser mamá. Porque 40 años después se cumplió lo que él dijo, y vinieron los romanos, encabezados por un hombre que se llamaba Tito Vespasiano. En la historia conocido como el general Tito, su padre era el emperador Vespasiano. Y este hombre llegó, hermanos, a Israel, hizo una matanza de 1.100.000 judíos. El historiador más reconocido en Israel se llama Flavio Josefo. Él cuenta en su libro de la historia de los judíos, aquellos, hermanos, 10.000 decapitados en el territorio de Judá, y aquello fue una matanza tremendo. Y tomaban a las mujeres embarazadas, cuenta ahí Flavio, y les abrían el vientre y les sacaban sus niños del vientre. Y los niños recién nacidos eran tomados de sus piecitos y les rompían las cabezas en las rocas. Y lo que vemos ahí en el documento de la historia es lo que el Señor les advirtió: llorad por vosotras y por vuestros hijos. Si en el árbol verde, dice él, hacen estas cosas, él es el árbol verde, Jesús es el árbol verde, lleno de vida, que da buen fruto en todo tiempo. Amén. Pero ahora le iban a ese hombre lleno de vigor, con sus 33 años, era llevado en la cruz. Si esa clase de tormento me van a someter, lo que vendrá sobre Jerusalén será peor. El día de la visitación, cuando él entró allí en ese lomo del pollino de asna, ese día Israel pudo haberlo reconocido como el rey. Pero lo despreciaron, lo rechazaron. Cuando estudiamos teología nosotros, a esa etapa le llamamos el reino pospuesto, porque el Señor vino para ser rey, pero lo mataron, lo despreciaron. Pero Él vendrá el día de la batalla de Armagedón, y vendrá un Cristo diferente al que hemos conocido, porque vendrá con vara de hierro para juzgar a las naciones. Y allí Él se sentará en el trono de David y reinará por siempre. Y ahí sí Él será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero en el día de la visitación, porque ese es nuestro tema, Israel les despreció. No le quisieron tener como rey. Juan en su evangelio dijo que Jesús a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que cree en Él, Él les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Y por ahí pasa nuestra vida y nuestro corazón en esta mañana. ¿Estaremos entre los que no le reconocen o estamos entre aquellos que abriremos las puertas de nuestra vida, si usted quiere, de su corazón, para recibirle a Él como Salvador? Mas todos los que le recibieron y creen en su nombre, Él les dio potestad, es la palabra que usa. Esa palabra significa derecho, poder. Si usted cree en Él, Él le da el derecho, el poder de ser llamado un hijo de Dios. Amén. No hay otra forma de ser hijo de Dios, sino creyendo en Jesús como el Salvador. El día de la visitación llegó para Israel. Ellos no lo aceptaron. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Ahora, hubo muchas advertencias en el camino. Observe aquí en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 13. Evangelio de Lucas, el capítulo 13. Y mire cómo dice la palabra de Dios, verso 34, Lucas, el capítulo 13 y el versículo 34. Dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene el nombre del Señor. Hermanos, Jerusalén, al igual que en nuestras vidas, en el camino recibimos muchas advertencias. Yo creo que casi nadie puede decir que no se me ha cruzado un predicador en el camino. Quizás casi nadie pueda decir: en cierto lugar, en tal sitio, en cierta hora, alguien me dio un folleto con la palabra de Dios. Algún día, sentado frente a un televisor, vi un predicador. Algún día, quizás mirando su celular, vio un predicador, una iglesia, pero nunca le dio importancia, siempre siguió de largo. Quizás recibió un folleto, sin mirarlo lo tiró. Quizás un predicador le invitó para estar en la casa de Dios, no lo aceptó. Y Dios fue presentándoles días de visitación y fue rechazando todos. Muchas advertencias tuvo en el camino para encontrarse con el Señor, pero todas las rechazó. Jerusalén tuvo sus profetas, tuvo sus predicadores, escucharon el mensaje de la palabra de Dios, y dice el Señor: mi idea era juntarlos como la gallina bajo sus alas, cuidando los polluelos. Los he querido abrigados en mi amor, pero me despreciaron, lo rechazaron. El hombre moderno también rechaza al Señor, no quiere la salvación, sabe que viene el juicio, sabe que viene un juicio tremendo, pero ellos dicen: déjeme vivir mi vida, no se meta en mi vida, déjeme permanecer en mi pecado, déjeme ligado a mis vicios, déjeme ligado a mis inmoralidades, déjeme ligado a ese estilo de muerte que dicen ellos que es estilo de vida, pero es estilo de muerte. No quieren. Pero usted tiene que reconocer que es pecador. No me venga a mí con eso. Eso no es para mí. Pero usted tiene que venir a la iglesia, a la casa del Señor. Esos son para los viejos, para los débiles. Usted tiene que creer en Cristo. Él murió en la cruz por usted. No, eso es un mito. ¿Quién lo vio? ¿Quién sabe? Tantas cosas dice la gente. No aceptan el día de su visitación. Dios le está buscando. Dios le está llevando el mensaje. Dios le está mostrando el camino de la salvación eterna. Pero la gente quiere permanecer en su soledad, en su dolor, atado a sus problemas. Nunca salen a flote, siempre andan abrazados a la desesperación. Son gente insatisfecha que no le encuentran el sabor a la vida porque no le dan lugar a Dios en ellos. Jerusalén tuvo sus predicadores, tuvo sus profetas, y la respuesta que le dio al mensaje fue apedreamiento y muerte. Apedrearon a los profetas, mataron a los predicadores, no quisieron saber nada con el mensaje de la salvación, ni con el autor del mensaje, que es Dios. La historia vuelve a repetirse. Hoy vivimos exactamente los mismos. Las grandes multitudes no van a la iglesia a la búsqueda del Señor, a escuchar la palabra del Señor. Es más, ya sabemos que la mayoría de los grandes cultos son centros de diversión, de entretenimiento, no son de predicación bíblica, donde se ven escenas payasescas y todo eso que nosotros conocemos. El tiempo de la visitación. Mi pregunta en esta mañana: ¿Dios ya visitó su alma? ¿Dios ya visitó su corazón? Si pudiéramos escarbar dentro suyo, ¿encontramos a Dios? ¿Encontramos a Cristo como el Salvador de su vida? Hermanos, el tiempo de la visitación. Hubo un hombre que se llamó Zaqueo y Dios le visitó. Veamos quién era él. Aquí en el Evangelio de Lucas también, el capítulo 19. El Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Mire cómo dice la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Lucas 19, verso 1, dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, este hombre, supo aprovechar el día de la visitación. El día que Dios vino a su vida, lo aprovechó. Estaba allí Jesús pasando por Jericó, y este hombre ya no podía convivir con su alma. Había sido un estafador, él era el jefe de los publicanos. Para los más nuevos le cuento que los publicanos eran judíos vendidos a los romanos, judíos que cobraban los impuestos y abusaban de sus hermanos cobrándoles de más y se ponían algo en el bolsillo. Y este hombre hacía ese trabajo porque se había vuelto rico, dice la Biblia. Era un jefe de publicanos, era un hombre que daba cátedra, clases de cómo robar, de cómo explotar a sus compatriotas. Se enriqueció, pero sintió un vacío en su alma, una necesidad en su alma. Y él vio que Jesús era el que podía poner un rumbo cierto a su vida, era la oportunidad. Zaqueo entendió que ese era el día de la visitación, era el día que Dios iba a intervenir en ese lugar y aún en su propia alma. Y él corrió, la multitud se agolpó. Zaqueo era petizo, delicadamente la Biblia dice, de baja estatura, en puntita de pie, tratando de ver a Jesús. No soportó más eso y se subió a un árbol. Y allí comenzó a verle. Y la mirada del Señor Jesús en aquellos días es igual a la de los nuestros días. Él anda mirando las almas necesitadas, porque Él quiere tener un encuentro, porque es el día de la visitación. Es el día de la visitación. Y miró al árbol y le dijo: Zaqueo. Ya nadie se lo presentó nada, ya sabía quién era. Era un alma necesitada, era un pecador. Y le dijo: ven, desciende aquí porque voy a ir a tu casa. Y enseguida se levantó un coro de murmuraciones de la gente hipócrita. Dice: ¿cómo este va a ir a posar a la casa de un pecador? Todos conocemos la vida de Zaqueo, todos sabemos quién es. Es un sinvergüenza, es un delincuente, un maleante. Y cómo Jesús, que dice que es Dios, va a ir a la casa de un pecador. Pero ahí estaba la lección para aquella gente y para nosotros. Dice el versículo 10 que leímos. Dice Jesús: el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él es el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, Jesús dice: yo he venido a este mundo y a morir en la cruz por esta clase de gente. Por esta clase de gente que se reconocen, que saben que son pecadores y que necesitan del Salvador. Dice: yo vine a buscar. Ahí está la palabra día de visitación, vine a buscar. Recuerda que una de las definiciones del idioma griego era recorrer, buscar. Él vino a buscar esa alma solitaria, perdida, esa alma sufriente, afligida, de ese hombre que estaba lleno de dinero, pero lleno de dolores en su alma. Ese hombre no tenía una conciencia limpia, no podía dormir, no podía andar tranquilo en su vida. El pecado lo abrumaba, el pecado le lastimaba, el pecado lo hacía infeliz. Y Jesús dice: por esta clase de gente vine yo. Hoy es el día de la visitación. Y le dijo: Zaqueo, desciende, voy a posar en tu casa, porque hoy llegó la salvación a tu casa. Pues esto es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo aquí a Zaqueo, que este día había llegado la salvación a su casa.
Y el hombre rápidamente quiere identificarse con Cristo y cree en Cristo y se nota el cambio en su vida. Así, hermanos, cuando uno cree en Cristo, nuestra vida cambia. Por eso dice el apóstol Pablo a los Corintios que si uno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Uno empieza una nueva vida y agarra mostrando su arrepentimiento. Dice, si a alguien defraudé, se lo devuelvo por cuadruplicado. No me importa quedarme sin un peso en mi vida, pero me quedo con lo más importante, que es con Cristo y con la salvación eterna. ¿A quién defraudé? Aquí está, por cuadruplicado se lo doy, porque tengo el tesoro más precioso conmigo, a Cristo Jesús. Quizás hay algunos aquí o en la distancia que nos van a ver y escuchar, que necesitan ese tesoro que es Cristo Jesús. Ustedes y yo ya sabemos. Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos este tesoro en vaso de barro. Nuestro cuerpo es el vaso de barro. Y Cristo nuestro Salvador vive en nosotros. El tesoro en vasos de barro. La salvación llegó para Zaqueo. Dice aquí el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Ahora, ya vamos a terminar, hermano. Ya estamos en la recta final. Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Mire cómo dice la palabra de Dios, verso 31. Lucas 5, verso 31. Dice la palabra del Señor, hermanos, Lucas capítulo 5, verso 31. Dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la misión del Señor Jesús. Él vino a este mundo a llamar a pecadores al arrepentimiento. Que se arrepientan de sus pecados y que sean salvos. Que se arrepientan de sus pecados y que tengan la vida eterna que Dios promete. Dice, no he venido a buscar a justos. El Señor se encontró con esa clase de gente que alguna vez yo y seguramente ustedes también, que vamos y les hablamos acerca de la salvación y les dicen, yo tengo mi religión. Yo soy una buena persona. Pregúntele a los vecinos, a quien quiera, yo soy una buena persona. Pregúntele a mi esposa, soy un buen marido, ahí están mis hijos, pregúntele, soy un buen padre. Y quieren poner frente a nuestra cara todas sus supuestas buenas obras. Pero la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a ir al cielo por darle una comida a un mendigo o por darle una suma grande de dinero a un mendigo. Eso es una buena obra y no está mal hacerlo, debemos hacerlo, pero eso no me lleva al cielo. Lo que me lleva al cielo es Cristo, lo que me lleva al cielo es Jesús. Él fue el que murió en la cruz para abrir el camino hacia la salvación. Él fue el que dijo las palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos encontrarnos con Jesús. El día de la visitación. ¿Será este su día? ¿Será este día que Dios viene e interviene en su vida y le da esa salvación que es eterna? ¿Cuánta gente por todos lados están sin esa salvación? Pueden escuchar el mensaje, pueden sentir el amor de Dios, pueden ver la muerte de Cristo en la cruz por los pecadores, pueden ver la oferta de Dios, que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Y alguien se aferra a esa promesa de Dios y experimenta el día de la visitación. El día de la visitación. ¿Sabe lo que hay que hacer? Lo que hizo el hijo pródigo. ¿Recuerdan aquí? Aquí estamos cerquita, capítulo 15, mírenla. Aquí. Hoy no lo saqué del Evangelio de Lucas, solamente para el texto final. Aquí en Lucas el capítulo 15. Vamos a recordar muy rapiditamente esto. Aquí, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11, dice la palabra, Jesús cuenta que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba. Y volviendo en sí, esto es lo que quiero que meditemos, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y este es el texto que quiero ver. Dijo el pródigo, verso 18: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. No vamos a profundizar en la historia, pero era un joven como muchos de nuestros días, irrespetuoso. No era el heredero directo, había un hermano mayor, pero él se presentó ante el padre. El testamento es lo que uno hereda cuando muere los padres. No sé si él deseaba la muerte o qué, pero le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Se fue a una provincia apartada, nadie lo conocía. Y dice el texto, y allí vivió perdidamente. Llevó una vida. Al final de la historia, su hermano le acusa de haber malgastado todo en rameras. Su hermano mayor le dice eso. Y allí esas decisiones, como los que abrazaron a Barrabás, le llevó un chiquero de cerdo, a un lugar inmundo. Y andaba allí en un combate con los cerdos. Uno tiene muchas peleas en la vida de diferentes clases, ¿no? Uno pelea con la salud, con una mala situación económica, uno pelea con una enfermedad. Hay muchas clases de pelea, pero pocas veces en la historia se ve a alguien peleando con cerdos, por una algarroba, por una comida llena de barro maloliente. Y allí estaba él. Y toda persona que no encuentra a Jesús en sus caminos, más temprano que tarde terminará en el chiquero. Esa es la historia del hombre. Es la historia del hombre. Es lo que le pasó a Jerusalén, a Israel, por despreciar a Cristo. Quedaron abrazados a la tragedia, al dolor permanente. Y cuando el hombre no quiere creer en Jesucristo y no quiere corregir su camino, dejarse guiar por Dios, hay un chiquero que le espera. Y toda esa vanidad juvenil, ese muchacho lleno de vida y de fortaleza, se pensó que se iba a llevar el mundo por delante y se encontró con un chiquero. Se pensó que iba a ser una persona exitosa, famosa. Se encontró con un chiquero. ¿Acaso no nos dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 15, cuando habla, en Juan capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera, no dice Jesús: separados de mí, nada podéis hacer? El hombre sin Dios no es nada, no es nada, pero cuesta entender. El hombre sigue allí, hermanos, atrapado en su estilo de vida pecaminoso y no escarmienta. Separados de mí nada podéis hacer. Y ahora aquí está lo que yo quería que pensáramos en esta mañana. Este muchacho hizo lo que nadie se anima a hacer, o casi nadie. Él dijo: me levantaré, voy a salir de este chiquero. Yo puedo hacerlo, voy a salir. Pero tengo que ir a hacer lo más difícil. Tengo que ir delante de mi padre y decirle cuánto me equivoqué. Que mi falta de respeto, mi desconocimiento a su autoridad, el no aceptar las reglas de su hogar, etcétera, 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 me llevó al chiquero. Y ahora cuando tenga a mi padre enfrente le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Y él le dice: he pecado contra el cielo porque el mandamiento de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Y todos conocen ese mandamiento. Ponen alto en un pedestal, en un lugar distinguido, a tu padre y a tu madre. No importa quiénes eran, no importa qué era su vida. La Biblia dice así: ponlos en alto. Amén. Y este hombre había deshonrado. Por eso dice: he pecado contra el cielo. Fallé al mandamiento de Dios. Amén. Y después le mira al padre y le dice: también he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero estas son las dos palabras que yo quiero que pensemos en esta mañana, en el verso 18. Otra vez, por favor. Dice el versículo 18: me levantaré e iré. Me levantaré e iré. Me levantaré e iré. Una persona hundida en el pecado. Una persona perdida en el pecado. Una persona que su vida es como estar en arenas movedizas. Cada día que pasa siente que se va hundiendo, hundiendo, hundiendo y nunca llega al fondo. Esa persona tiene que levantarse y tiene que ir a Dios. Levantarse e ir a Cristo y decirle: sálvame.
Estoy perdido, mi vida se está hundiendo, mi vida se está desapareciendo. Necesito un Salvador. Ya no puedo convivir más en el chiquero. La inmundicia del pecado. Por todos lados donde nos movemos hay pecado. Inmundo, hermano, el pecado. Y muchas veces nosotros hemos sido practicantes del pecado. Y muchas veces nosotros nos asociamos con practicantes del pecado. Y muchas veces hasta sonreímos junto a los que son practicantes del pecado. Pero un día hay que ponerle punto final y salir del chiquero, salir de la inmundicia y empezar una nueva vida y tener la actitud que tuvo este joven. Me levantaré e iré, me levantaré e iré. Dejaré de pecar, dejaré de andar en esos caminos oscuros. Dejaré de andar pisando las espinas de esta vida y vendré a Cristo. Y caminaré con Él. Para andar con Jesús no hay senda mejor que seguir sus mandatos de amor. Se levantó y fue el día de la visitación. Déjeme terminar de esta manera el mensaje. Leamos juntos, por favor, 2 de Corintios. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 6. Segunda carta a los Corintios. El capítulo 6. Mire cómo dice la palabra de Dios, versículos 1 y 2. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 6 y los versículos 1 y 2. Dice la palabra: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. El día de la visitación. El día de la salvación. Dice la palabra de Dios: hoy es el día. En mi vida de predicador, muchas veces, hablando con gente, escuchan el mensaje. Saben que son pecadores, saben que están perdidos, saben que les espera las llamas eternas del infierno, saben que Jesús murió en la cruz, saben que en la sangre de Cristo hay perdón de pecados, saben que en el creer en Cristo tienen la vida eterna, pero dicen: déjeme pensarlo, déme un tiempo, como si fueran dueños del día de mañana, déjeme pensarlo un tiempo, ya lo voy a meditar. Quiero ser honesto, no se ofenda, pero ya más adelante, ya más adelante. ¿De acuerdo? Eso no era mi mensaje. Pero me acuerdo un día sábado en la iglesia, compartíamos con hermano Claudio, su familia, hermano Tony, en esa iglesia. Y un joven de 21 años llegó con su novia. Se llamaba David, él, y pidió para hablar conmigo al terminar la reunión. Él me contó su historia y que había salido de un lugar de rehabilitación de drogas y que quería tomar el camino en serio y encontró un trabajo y ahora dice: quiero estar en la iglesia porque no quiero llevar más esa vida. Su suegro, o quien iba a ser su suegro, dijo: no quiero en mi familia y todo eso. Y habían tenido una discusión y vino a la reunión. Ninguno de nosotros lo conocíamos, ni a él ni a la joven. Y le dediqué tiempo y hablé con ellos y les presenté el mensaje del Evangelio. Y muy conmovido, David creyó en Jesucristo como el Salvador esa noche. Y yo al otro día viajaba al norte de Argentina. Y a la semana, cuando regreso, a Paraguay había viajado, a Paraguay a dar unas conferencias. Y a mi regreso me espera uno de los hermanos de la iglesia, un gendarme. Y luego que nos saludamos y todo eso, me dijo: ¿ya sabes de David? ¿No? ¿Qué pasó con David? Y me dijo: aquel día que salió de la iglesia se fue a su casa y a las 2 de la mañana sintió deseos de ir a visitar a su hermana. Y cuando fue en el camino le quitaron la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No tenía mucho tiempo David, pero qué bueno que vino esa noche a la iglesia. Y ese fue el día de su visitación, el día de su salvación. Qué bueno que él vino a la casa del Señor y no dijo como otros tantos: ya más adelante lo pensaré, ya voy a tomar la decisión. Y la Biblia dice: hoy es el día de visitación,
Hoy es el día de la salvación. Si soy un pecador, necesito encontrarme con Jesucristo. Él es mi solución. Él es el que puede lavar mi pecado con su sangre preciosa. Él es el que puede abrir las puertas del cielo para toda la eternidad, para mí. Pero necesito hacer como el pródigo. Me levantaré e iré, ya está. Le pongo un punto final a mi pecado. Le pongo un punto final a mi estilo de vida infeliz. Y entiendo que hoy es el día de la visitación, el día de la salvación. Ven Cristo a mi vida, ya no puedo seguir así. Necesito tener certeza del destino eterno. Necesito ser salvo por Cristo. Dice la palabra de Dios que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Gloria a Dios que hay un día de visitación. Si usted todavía no se encontró con ese día, hoy Dios le está buscando. Hoy Dios está recorriendo su alma. Recuerde, esa es la palabra visitación. Buscar, recorrer, pasar. Dios está pasando en esta hora por todos sus problemas y está encontrando un lugar en su vida para que sea el Salvador. Ábrale las puertas a Dios. Él quiere salvarle y salvarle eternamente. Hoy es el día de visitación. Es el día de salvación. Hoy es el día donde usted puede nacer de nuevo conforme a la palabra de Dios y tener una salvación eterna. Dijo Jesús a aquel líder religioso llamado Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. No puedes entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo es creer en Jesucristo como mi Salvador y Dios me transforma en una nueva criatura, en un miembro de la familia de Dios. Cristo salva y salva eternamente. Hoy es el día de la visitación. Hoy es el día de la salvación. Aproveche ese día. No cierre sus oídos, ni sus ojos, ni su corazón, como hizo Israel. Y tuvo que deambular casi 2000 años sufriendo, sin patria, sin un lugar donde estar, porque despreciaron a Cristo y abrazaron a Barrabás. No desprecie la salvación. Dios le ama. Cristo vino a este mundo a morir por usted. El día de la visitación es hoy. Oramos al Señor, todos cerrando los ojos, por favor. Y en esta mañana, los que estamos aquí y aquellos que nos están viendo o escucharán este mensaje en otro día, hoy puede ser su día de visitación. Hoy puede ser donde el cielo escuche su voz por primera vez diciendo: soy pecador, Señor, y quiero creer en Jesucristo como mi Salvador. El cielo nunca escuchó su voz. Es la voz de un pecador necesitado de un Salvador. Cristo murió en la cruz. Él es el único y suficiente Salvador. Dice la Biblia: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo está la salvación. Necesitamos encontrarnos con Él para ser salvos por Él. Bendice, Padre, tu palabra y bendice cada decisión que se va a tomar en este día. Cada persona que escucha este mensaje entienda que su alma tiene una necesidad de encontrarse con Jesucristo como el Salvador. Obra, Padre, conforme a tu poder y derrama tu gracia, tu misericordia en aquellos que aún están perdidos en el pecado. Y ayúdanos a nosotros, Padre, los que ya somos de la fe, a atesorar esta lección de abrir siempre las puertas de nuestra vida a ti, de poder caminar en fidelidad contigo, en obediencia a ti, Señor. Ayúdanos a tener victoria en las batallas que la vida nos presenta cada día. Bendice la familia, bendice nuestra vida, Señor. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios, hermano, bendiga su palabra, Dios bendiga sus vidas. Y ahora vamos a prepararnos para cantar al Señor ya en la parte final de nuestra reunión. Vamos a pedir al hermano Ramiro que venga a guiarnos en un tiempo de cánticos.